Hola mis queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor. En este momento estamos muy contentos por volver a grabar nuevamente otro tema más para cada uno de ustedes. Agradecemos grandemente, mis queridos hermanos, el tiempo que usted se toma para poder ver nuestros videos, nuestro contenido. Así es que muy agradecido y muchos saludos para todos ustedes en diferentes países que los ven. Sabemos que los ven de diferentes países. Estamos muy agradecidos por el apoyo que usted nos brinda y queremos que los sigan apoyando, que sigan suscribiéndose y que sigan compartiendo nuestros videos hacia los demás para poder alcanzar más personas. Queremos que el mensaje de nuestro Dios pueda llegar a más gente para que pueda tener el conocimiento más de su palabra. Así es que estamos muy agradecidos, muy contentos por eso. Así es que en este momento, hermanos, vamos a entrar a lo que es el tema, ¿verdad? Así es que les invito a que oremos ahí donde ustedes estén, oremos para poder comenzar. Padre Santo y poderoso, que mora en la altura de los cielos, estamos muy agradecidos por este momento que nos da de abrir las Escrituras. Pedimos, Señor, una bendición por nuestros hermanos que los van a ver en diferentes lugares, que usted los pueda bendecir. Y si hay alguna necesidad, usted pueda suplirla, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, cuando vamos a las Escrituras, en el Viejo Testamento hay un libro que es un libro muy poderoso, el libro de Ezequiel. Cuando vamos a Ezequiel, los encontramos con algo muy impactante, porque vemos que en el libro de Ezequiel hace unas menciones muy de un pueblo que es cristiano, de un pueblo que sirve a Dios, de líderes que sirven a Dios, que se desviaron de Dios. Pero en este momento quiero que busque su Biblia, porque vamos a ir a las Escrituras, vamos a leer lo que dice su palabra. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 14, y vamos a leer en el 14 del 1 hasta el 5, vamos a estar leyendo. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de sus maldades delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? El 4, háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. El 5, para tomar la casa de Israel por el corazón. Ya que se ha apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Entonces, en la primera lectura que encontramos aquí, en este lugar, Dios está viendo que sus líderes han puesto ídolos en su corazón, han puesto la maldad delante de ellos. Pero no se puede entender cómo estos hombres, siendo cristianos, pueden tener ídolos. Ahora, usted puede preguntar, ¿qué es un ídolo? Y según lo que
lo que podemos entender es que un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar. Entonces Dios está viendo que estos hombres están allí. Ezequiel empieza a relatar que estos hombres, dice, tienen ídolos en su mente. Dios no está en la mente de ellos. Ellos han puesto su mente en otras cosas. Por eso es que dice, si el caso ellos vinieran a consultar al profeta, ¿quién dice que va a hablar? Dios es el que va a hablar. Entonces Dios, miren hermanos, Dios se emociona tanto cuando Él tiene hombres que son fieles a Dios, hombres que le sirven a Él, hombres que son rectos delante de su camino, porque en el mismo Ezequiel capítulo 14 y el versos 11 al 13, para que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contaminen más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová, el Señor. El 12, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ellos, y les quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias de la tierra. Cuando aquí dice que cuando la tierra pecare, o sea, todos se desviaron, que todos se desviaren, que todos se contaminaran hasta la tierra, entonces Dios quitará el sustento, Dios quitará el pan. Entonces ellos no prosperarán. Pero cuando el hombre es fiel, Dios se emociona, Dios da testimonio de él. Miren, cuando vamos al el verso 14 del mismo Ezequiel, dice, si estuvieran en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces, Él hace la comparación, pone a un lado, pone a los ancianos, y al otro lado pone a estos tres hombres. ¿Por qué hace la comparación? Porque estos tres hombres fueron fieles a Dios. Ellos se mantuvieron rectos delante, haciendo lo que Dios decía. Y cuando vamos al verso 16 al 18, dice, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. El 17, o si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, hiriese contra de ella a los hombres y a las bestias. Y entonces, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían. Si estos tres varones estuvieran, dice Jehová, y yo pasaría espada sobre la tierra, dice que solamente ellos serían librados. ¿Cómo se emociona Jehová cuando ve a estos tres hombres que están allí delante de él? Ahora,
Cuando vamos a tomar a uno de ellos para poder ver lo que en el tiempo que él vivió, nos interesa tomar primero cuando vamos a Génesis capítulo 6, y vamos a leer el verso 3, y dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre, mas serán sus días 120 años. Entonces Dios pone un límite, ¿verdad? Pero en ese tiempo que vivía Noé, fue un hombre recto, fue un hombre que obedeció lo que Jehová le mandó. Y dice el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón y de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces podemos ver que Noé, en el tiempo que vivió, era tan grande la maldad, era mucha la maldad, porque todo el hombre estaba corrompido, pero Noé no tenía ídolos en la mente. Su familia no tenía ídolos en la mente. Ahí podemos ver a los hijos, podemos ver a la esposa que no tenía ídolos en la mente, porque ellos fueron fieles, obedecieron. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y por eso Dios los recomienda, por eso Dios se emociona y los pone ante los ancianos de Israel. Entonces, vemos que en los tiempos que vivimos son tiempos donde hay mucha maldad, hay mucha violencia, hay tantos asesinatos, tantas enfermedades, tantas cosas que estamos viendo. En aquel tiempo era lo mismo. Tal vez hay sufrimiento, tal vez hay maltrato por la gente, ¿no? Por la gente que no quiere a los cristianos, siempre anda atacando. El enemigo está atacando a las personas, maltratan a los cristianos. Entonces, en aquel tiempo era igual. Noé pudo vivir en un tiempo donde estamos en el tiempo de hoy, que la maldad era tan grande, pero él se mantuvo fiel. Dios da testimonio de él y lo pone en alto, porque él se mantuvo firme, se mantuvo obediente. ¿Quién más? Daniel. Daniel igualmente, cuando leemos el libro de Daniel, lo damos de cuenta nosotros cómo Daniel obedeció al Señor, cómo Daniel se mantuvo firme. Recuerden que él fue llevado de esclavo para aquel reino. Entonces le pusieron la mejor comida según, y él dijo: no, yo no me contaminaré. Él se mantuvo fiel. Cuando lo buscaron para que en que él podía cometer algún error, alguna falta, en ese libro de Daniel, usted va a encontrar que no le encontraron ninguna falta, porque él tenía un puesto muy grande en lo que era en el reinado. Entonces, más sin embargo, dijeron los que lo andaban vigiando siempre en cuál es el error que él iba a cometer. Dice que ellos dijeron en su mente: no vamos a hallar ningún error. ¿Por qué? Porque él era fiel en todo lo que él hacía. Si él trabajaba, él era fiel en lo que él hacía. Entonces dijo uno de ellos: vamos en la oración lo vamos a hallar que él va a fallar. Y claro, es importante cuando Daniel oraba 3 veces al día, dice, ¿no? La Biblia. Así que él dice que oraba. Entonces ellos dijeron: bueno, allí lo vamos a agarrar. ¿Y qué pasó? Firmaron un decreto. En el libro de Daniel usted lo encuentra. Firmaron el decreto para que
no se adorara a nadie más, sino que al rey. Entonces allí lo atraparon. Ojalá y los atraparan a nosotros orando. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando es echado al foso de los leones, Daniel va allá, al otro día se levanta el rey, pero Daniel estaba ahí. ¿Quién vino a hablar con Daniel? Sabemos que un ángel vino, descendió y habló, lo libró de la muerte de los leones. Entonces era un hombre que no tenía ídolos en la mente, ¿verdad? Sino que era fiel hasta la muerte. Entonces estos dos hombres pusieron su vida a la disposición de los mandatos del Señor. Así es que ellos se mantuvieron firmes, ellos se mantuvieron viendo y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Así es que cuando vamos a Isaías capítulo 53, el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que todos nosotros los descarriamos, todos nosotros los apartamos de él. Entonces, nosotros, la verdad que en aquel momento Cristo dice que se sintió solo. ¿Por qué? Porque cargó solo él el peso del pecado de cada uno de nosotros. Hermanos, cuando vamos al libro de Deuteronomios, vamos a encontrar ahí las situaciones que pasó el pueblo. Cuando vamos a Deuteronomios, capítulo 29, el verso 16 al 19, allí vamos a leer y dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. El 17, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra y de plata y de oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los ídolos de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El 19, y suceda que al oír la palabra de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que el pueblo de Israel pasó por en medio de las naciones, pasó viendo, antes abundaba tanto la idolatría, y pienso que en los días de hoy viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se adora algo que no es Dios, ya es idolatría. Entonces, Dios le dice a Moisés, Dios le dice: dile a este pueblo que no se desvíen, que se mantengan firmes. ¿Por qué? Porque van a pasar por los pueblos donde hay idolatría. Cualquier familia que se desvíe. Entonces, Jehová dice: si se desvían y agarran su camino, Él los deja. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que respeta la decisión de nosotros. Entonces, vemos cómo Él les advierte y Él
Y dice que en aquel día que no vayan a decir, oh, yo tendré paz en mi corazón. No, porque no. Entonces Dios quiere que no tengamos ídolos. No quiere, Él quiere que le sirvamos a Él solamente. Él quiere que vayamos delante de sus mandamientos. Pero que cuando leemos las Escrituras, tenemos que ver cuál es el mensaje que Dios quiere para nosotros. Cuando vamos a Isaías capítulo 50 y el versos 10 y el 11, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, en tinieblas de su corazón y confía en el nombre de Jehová y apóyese en sus Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Dice el Señor claramente, nosotros sabemos lo que es lo correcto. Dice, si vosotros encendéis fuego que no es de Dios y quieren seguir por ahí, Él nos deja. Pero ¿cuál es lo que Dios dice al final? Dice que vendrán esto, en dolor serán sepultados. O sea, Dios dice, en dolor serán sepultados. ¿Por qué? Porque el hombre escoge a dónde quiere estar. Como Dios respeta la decisión de cada uno de nosotros, entonces, pero Él nos llama y nos dice que le sirvamos a Él y que andemos en su luz. Pero cuando andamos, cuando lo desviamos, entonces ya Dios, al desviarnos, ya nosotros tomamos nuestro propio camino, nuestra propia decisión. Y Él no quiere eso. Él quiere que nosotros le sirvamos y que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice Jeremías 16:12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras las imágenes de su malvado corazón, no oyendo a mí. Entonces, Dios aquí está diciendo que en estos tiempos nosotros, dice, hemos hecho peor que los antepasados. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos imágenes que los hemos puesto en nuestro corazón y caminamos, dice, los hemos desviado del camino. Entonces, Dios no quiere eso, que los desviemos, sino que quiere que le sirvamos a Él, que andemos en sus caminos. Entonces, cuando vamos a Jeremías capítulo 13, versos 10, este pueblo malo que no quiere oír mi palabra, que anda en las imágenes de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendré a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Entonces, el pueblo malo que no quiere oír la palabra del Señor, que no quiere obedecer la palabra del Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Dice que no quiere servir, que va en pos de otros dioses. Entonces dice que este cinto, que para ninguna cosa es
bueno. Entonces vemos allí que una vez más habla a los que tienen ídolos en su corazón. Y vamos a seguir hablando acerca de esto, hermanos, porque muchas cosas que nosotros, por ejemplo, una tele, si nosotros pasamos mucho tiempo en una tele, se convierte en un ídolo. Si nosotros en el teléfono pasamos mucho tiempo, se convierte en un ídolo. Y así, tal vez podemos decir, el dormir mucho también. ¿Por qué? Porque no le dedicamos el tiempo que tiene que ser de Dios. Si nosotros, quizás, a lo mejor nos gusta el fútbol y quizás pasamos viendo los partidos, muchos partidos, igual. Si pasamos viendo muchas películas, igual. Todas esas cosas, hermanos, se convierten en ídolos en la mente. Entonces, por eso es tan importante dedicar el tiempo a todo. Tener tiempo. Dice en la Biblia que hay tiempo para todo. El tiempo que es de Dios, tenemos que dárselo a Él. El tiempo para trabajar, sabemos que todo lo necesitamos, pero es importante dedicarle el tiempo que es de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos a Dios y cuando Dios vea a nosotros, Dios vea que le servimos y que andamos rectos en su corazón, entonces Dios se va a poner feliz y va a decir, allá en aquella familia, tengo esta familia, tengo este hermano que es recto, que él hace las cosas como yo las he escrito. Entonces, a Jeremías capítulo 7, el verso 24, dice de la siguiente manera, y no oyeron ni inclinaron sus oídos antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron así atrás y no hacia adelante. O sea, cuando no oyeron ni hicieron y no hicieron a sus ídolos, antes caminaron en sus propios consejos. Hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra mente qué es lo correcto, ahí nosotros ya estamos fallando. ¿Por qué? Porque no es nuestro pensamiento, no es como nosotros pensamos, no es como nosotros decimos, sino que es lo que Jehová dice en su palabra. Entonces, estamos viendo un poco acerca de lo que habla de la idolatría, de lo que son los ídolos. Y entonces, cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 4, el verso 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces nosotros, ¿a quién debemos de poner cuidado? A la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que nos da, nosotros al leerla, nos da el conocimiento, nos da la sabiduría. Y entonces dice que ella corta hasta lo profundo. Entonces, o sea, el Espíritu Santo puede discernir hasta lo profundo de nuestros corazones. Entonces, allí nos está mostrando que nosotros tenemos que ir solamente a la palabra del Señor. Y vamos a ver una última citada que la encontramos en Efesios capítulo 3, el versos 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y las alturas, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí encontramos la clave para ser fortalecidos con poder. ¿Qué tenemos que hacer? Dice que para ser fortalecidos con poder, ¿quién es que lo fortalece? El Espíritu Santo es el que los fortalece, ese es el que los ayuda para que nosotros podamos discernir lo que es bueno, para que nosotros podamos comprender la verdad de nuestro Dios. Así es que mi hermano y mi hermana joven, toda la familia que nos ve, les he mostrado esto para que nosotros podamos ver que las cosas que no le agradan al Señor, las cosas que Dios quiere que dejemos, que son los ídolos, dejemos todo aquello que se convierte en un ídolo y busquemos al Señor de corazón, entreguémoslos. Y aquí está la clave, en este libro de Efesios capítulo 3, del 16 al 19, tenemos la clave donde Él nos dice que para ser fortalecidos con poder por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su poder cada día, en cada momento. Así que les invito a que podamos buscar estos versos y podamos aprender, leer más y entregarnos al Señor por completo y servirle, porque es lo que Dios quiere. Él quiere que los apartemos de todos los ídolos y le sirvamos a Él. Que el Señor pueda bendecirte. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Padre amado, cuán bueno es venir delante de su presencia y poder estudiar su palabra. Por favor, Señor, una vez más, pedimos por nuestros hermanos que los van a estar viendo y hermanas, o familia, donde quiera que se encuentren, bendíguele grandemente y ayúdale, Señor, a que ellos también tomen la decisión de ser fieles a usted. Gracias por todo, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.